Y aquí regresando con el pan de Día de Muertos. Esta fiesta prehispánica que se convirtió en algo que evolucionó con la conquista. Antiguamente los prehispánicos ofrendaban a una diosa, la Dama de la Muerte. Voy a tenerlo que leer porque no nos grabamos todos los nombres. Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, y actualmente algo muy particular que José Guadalupe Posada convirtió en la Catrina. Ese personaje tan mágico que ha sido para las festividades en México, que ahora me platicabas, Carlita. Carlita es de San Miguel de Allende. Sí. Y resulta que, pues, ya ven que está un poquito americanizado San Miguel, y de pronto estaba ganando el personaje del Halloween sobre la fiesta de Día de Muertos, ¿no? Exactamente. Y me comentabas que se instituyó un concurso. Un desfile. El desfile de la Catrina. Este es su segundo año que se hace, el día 2 de noviembre, y se invita a que todas las niñitas vayan disfrazadas de catrinas en compañía de su mamá. Entonces, para rescatar nuestras tradiciones mexicanas. Y hay unas catrinas bellísimas, de veras, sí. Con unos vestuarios y con unos sombreros y todo, sí. que ya quisiéramos traerlos en el día a día, no nada más para la fiesta del Día de Muertos. Exactamente. Pues bueno, este es un dato importante. José Guadalupe Posada popularizó a la Catrina de tal forma que hoy por hoy es una artesanía mexicana que viaja por el mundo y nos representa y se identifica, a pesar de que hay otros países como Brasil que se festeja el Día de los Difuntos, dos difuntos, en portugués, el Día de los Difuntos, no tienen que ver con la historia de nuestros pueblos. En nuestros pueblos había mucho más representación y mucho más elementos culturales y que tenían que ver con la cosmovisión que nuestros ancestros tenían de la vida y la muerte. Claro. Entonces, pues es muy importante, por eso, gracias a todos estos elementos que se conjuntaron, la UNESCO pudo llevar a rango de fiesta Patrimonio de la Humanidad nuestro Día de Muertos, porque somos los mexicanos muy festivos y hasta nos reímos de la muerte, pero sin embargo somos los que yo creo que más miedo le tenemos. Sí, claro, y es muy bonito darse cuenta que el festejo que la gente le hace. Yo creo que cada año más familias hacen altares de Día de Muertos, pero aparte leen cuáles son los elementos indispensables para este altar, desde los 7 escalones. Los 7 escalones, lo que decíamos anteriormente, que era cuando llega la conquista, son los 7 pecados capitales que hay que ascender para poder llegar al alma de los difuntos. Sin embargo, en el altar otomí sobre todo son 4 niveles que empieza en primavera, verano, otoño e invierno, y cada uno de los escalones tiene que ver con los elementos que la tierra da. Y se cree que los difuntos tienen mucho que ver con la prosperidad. Entonces, por esa razón hay que ofrendarles lo mejor que tenemos para que ellos nos garanticen la prosperidad y las buenas cosechas. Entonces, debido a esto, pues hay que trabajarle. Aunque nos tardemos mucho haciendo el pan. A ver, Carlita, vamos a continuar con el armado o el segundo procedimiento para el pan de muerto. Sí, claro, después de que la masa está hecha, la llevamos a fermentación. También estas como pequeñas grietitas que se ven aquí es la característica de una buena masa. Ya nos lo decía la maestra Rosa Tobar, que también en programas anteriores estuvo acompañándonos. Estas burbujitas, ¿verdad? Aquí se ve que quisiera salirse el gasecito, pero esa red que formó nuestro gluten no se lo va a permitir, para que a la hora que se hornee se nos quede adentro esos gasecitos que necesitamos. Sí. Muy bien, Carlita. Sí. Entonces, y vamos a ver la magia de la encapsulación de los gases.
como de una masa tan pequeña, al final tenemos un pan más o menos del triple de su volumen. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es separar un poco de masa para hacer los huesitos de nuestro pan. Una cosa muy característica del pan de muerto, tiene que llevar pues unos huesitos porque si no sería como una esponja común y corriente, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es presionar nuestro pan, nuestra masa para liberar o ponchar nuestra masa para liberar todo el dióxido de carbono que se generó en la fermentación, y aquí ya podemos ver que tenemos unas masas bien elásticas, muy bonitas, que no se encogen, sino que conservan la forma que uno le da. Entonces yo lo que voy a hacer es llevar al centro, esto nosotros en panadería lo conocemos como boleado. Llevamos al centro todas nuestras masas y en este paso estamos acomodando la miga del pan. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es con el dorso de mi mano estar empujando todo al centro. Esto es para que tengan un crecimiento homogéneo, ¿verdad? Y no se nos vaya de lado la masa y no tengamos un pan deforme. Sí, claro. Aparte también el hablar del estar acomodando la miga de pan es al partirlo para que no se vean como huecos del mismo pan, sino que sea todo uniforme. Sí, donde no tengamos panecito, sino hoyo. Exactamente. Entonces esta parte de aquí, si nosotros lo volteamos, se ve como una espiralita, ¿no? Lo coloco en una charola. Nosotros aquí le pusimos un poco de papel estrella, pero se puede utilizar papel manteca, un papel que sea de grado alimenticio o simplemente una charola engrasada con un poquito de aceitito. ¿Mantequilla y enharinada o nada más la grasita? Enharinada. Sí, enharinada está bien. Okay. Entonces, yo lo que voy a poner... el proceso de la elaboración de huesitos. Sí, el huesito es muy importante que lo sequemos un poquito con harina para que no nos crezca tanto como el pan, porque si no vamos a tener unos huesotes y un pan grande. Entonces, el secar, el deshidratar con un poquito de harina va a impedir este crecimiento tan grande. Los va a dejar como duritos. Los huesitos en el pan de muerto son como crujientes. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, con mis manos, voy a estirar. Como necesito 2 líneas de huesitos, pongo a la mitad y hago un corte. Entonces, aquí tengo para un huesito y acá tengo para otro. Mis dedos son demasiado pequeños, así que yo voy a hacer un poquito de trampa en hacer los huesitos, porque quienes tienen las manos muy grandes ponen los dedos así y se marcan los huesitos. Yo tengo unos dedos diminutos. Entonces, voy a medir esto aquí, más o menos el largo, que sería aquí. Pongo a la mitad y después las otras 2 mitades presiono. No importa que se les rompa un poquito. No pasa nada. Pues los huesos son huesos. Los huesos Inclusive son huesos. Hay tradiciones, estaba viendo algunos reportajes donde todavía en Oaxaca, por ejemplo, hay una población que todavía saca los cráneos de las tumbas, los limpian, los vuelven a poner en el altar como con un respeto y una forma de no olvidar a sus difuntos. Hay pueblos que han de pensar que somos medio salvajes con este tipo de cuestiones, ¿verdad? Sin embargo, para la gente que ha crecido con esas tradiciones, pues sencillamente lo ven como una festividad de mucho respeto y de mucho reencuentro, porque para ellos es el reencontrarte con los espíritus, que por eso lo importante de todos los elementos que se ponen en un altar de muertos, que son el color de las flores, el aroma de los pétalos de rosa, de flor de cempasúchil, esos caminos que se hacen para que los espíritus encuentren el camino de regreso al este plano en el que vivimos los que todavía estamos aquí. Sí.
y el papel picado, los arcos o los espejos, que son el paso de las almas del mundo en el que están a este mundo. Sí, es algo tan bello, de verdad, nuestras tradiciones. Por ahí están saliendo unos comerciales muy bonitos de cómo hay pueblos que siguen conservando este tipo de elementos de cohesión, porque sin lugar a dudas las fiestas tradicionales son elementos de cohesión de las comunidades y de los pueblos, lo que nos da sentido de pertenencia a algo. De ahí la importancia de que las fiestas, este concurso de las Catrinas en los niños, pues no se pierda. Vamos a continuar, entonces este pan se va a ir nuevamente a una segunda fermentación, que ahí es donde va a venir el crecimiento de mi pieza. Y después de esta segunda fermentación la llevamos a hornear a 180 grados aproximadamente, dependiendo la pieza. Si es una pieza muy grande, obviamente la temperatura deberá de bajar y el tiempo aumentar. Y si es una pieza pequeñita como esta, más o menos a 180 grados, unos 10-15 minutos. Muy bien. Y entonces, ahorita vamos a regresar. Por la magia de la televisión, aquí tenemos ya una segunda pieza que ya está levada y esta ya se va a ir al horno para que, regresando, pues veamos cómo nos regresa la pieza después de estar horneada. Recuerden seguirnos en redes sociales. Nosotros vamos a ir a un breve corte y regresamos con este maravilloso y aromático pan de muerto.